Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones sobre catastro. En esta oportunidad tomaremos el tema de específicamente el verificador catastral, cuáles son sus funciones, sus obligaciones, qué es lo que hace, y complementaremos la sesión con alguna casuística que en la sesión anterior no se pudo por temas de tiempo desarrollar. Entonces eso vamos a ver hoy día. Comenzaremos entonces hablando sobre el verificador, pero para ello es necesario hacer una diferenciación. Nuestro tema es el verificador catastral, pero para ello debemos de hablar sobre dos verificadores. Existe el verificador catastral, que es tema de ahora, y existe también el verificador registrado o verificador común. El verificador registrado o el verificador común realiza su función básicamente en la SUNAR. Hay mucha similitud con la función del verificador catastral, pero en el caso del verificador común, la función la realiza directamente en SUNAR. Entonces veamos qué es el verificador catastral o quién es el verificador catastral. Entonces, el verificador catastral es un profesional colegiado. Puede ser ingeniero civil, puede ser arquitecto. Habilitado, o sea, que esté hábil para ejercer su profesión, y que forma parte del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, conocido como SNCP. Entonces es una persona, es un profesional que está integrado, que está inscrito en este Sistema Nacional Integrado de Información Catastral. Cabe indicar que no es un funcionario público, o sea, no es una persona que está trabajando directamente con una entidad pública. Se podría decir que es una persona que da un servicio particular, podríamos decir, o un privado que da un servicio particular. Pero debe actuar bajo estricta responsabilidad de sus actos y declaraciones bajo sanción. Eso quiere decir que este señor, este profesional, podría ser en algún momento sujeto a una sanción, y es el único responsable de los actos y declaraciones que emita. ¿No? Entonces, en conclusión, el verificador es un profesional hábil que forma parte de este sistema. No es un funcionario público, pero actúa bajo su estricta responsabilidad de sus actos y es punible de sanción. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hace el verificador catastral? El verificador catastral cumple diferentes funciones en la generación de información catastral. Acá hay que poner hincapié en este término, en la generación de información catastral. Es el profesional que va a generar bajo su responsabilidad información que finalmente, como ustedes saben, va a ser registrada en algún ente, ¿no? Por ejemplo, la SUNAR. Específicamente, ¿qué hace? Realizar el levantamiento catastral de los predios ubicados en la zona no catastrada conforme a la normativa del SNCP. Realizar el levantamiento catastral de los predios ubicados en la zona no catastrada conforme a la normativa. Entonces, este levantamiento
de información tiene que responder a una normatividad. Entonces no lo va a hacer de alguna manera antojadiza, digamos, ¿no? Sino tiene que estar cumpliendo una normatividad, ¿no? Porque como ya hemos establecido en sesiones anteriores, lo que se busca es uniformizar, ¿no? Uniformizar el proceso, uniformizar la tabulación, el trabajo de esta información y uniformizar también la forma de presentación de la información, ¿no? De tal manera que un trabajo catastral en una zona, digamos, de un distrito alejado de la ciudad, sea casi igual que una zona trabajada en un distrito de la ciudad. Lo cual nos va a dar como resultado un trabajo limpio y de carácter profesional. Muy bien, entonces, repitamos, realizar el levantamiento catastral de los predios ubicados en la zona no catastrada conforme a la normativa del SNCP. ¿Qué más hace el verificador catastral? Elaborar y suscribir los planos, memoria descriptiva y otros documentos gráficos y alfanuméricos generados como producto del levantamiento catastral, la misma que debe guardar concordancia con la realidad física. Entonces, cuando se hace el levantamiento catastral, el trabajo en campo, esto va a generar algo, ¿no? Lo que vemos en el campo, en la zona, digamos, no catastrada, lo vamos a transcribir, lo vamos a formar en un documento gráfico, quizás en un documento escrito u otra clase de documentos. Por ejemplo, acá se menciona alfanuméricos, también podría ser una ficha catastral, la misma que debe guardar concordancia con la realidad física. Entonces es elaborar y suscribir. Cuando estamos hablando ya de suscribir, estamos indicando que este profesional va a ser responsable de la elaboración y del documento que se genere. Él con su firma va a dar fe del documento que se está generando. Va a dar fe y va a asumir la responsabilidad de esa documentación. Se entenderá que esa documentación ha sido elaborada de acuerdo a la normatividad. ¿Qué más? Otra función: gestionar la actualización de la información catastral ante la entidad generadora de catastro. Gestionar la actualización de la información catastral ante la entidad generadora de catastro. Hemos mencionado en más de una oportunidad que, por ejemplo, en el caso de las ciudades son entes vivos, ¿no? Que conforme va transcurriendo el tiempo, la ciudad va teniendo ciertos cambios, grandes o pequeños, pero cambios al fin. En función de ello, se requiere la actualización de la información catastral ante una entidad generadora. La más conocida por todos nosotros es la municipalidad, ¿no? Ya hemos visto que cada cierto tiempo las municipalidades desarrollan campañas de actualización de catastro urbano, ¿no? Se habrán dado cuenta que en algún momento se publican
o se hace propaganda indicando que se va a actualizar el catastro. Entonces, en ese momento es donde se actualiza la información. Es ahí donde interviene el verificador catastral. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Gestionar la asignación del código único catastral ante la entidad generadora de catastro y o ante la Secretaría Técnica del SNCP. Todos ya hemos visto en algún momento, siempre tomando como ejemplo la municipalidad, los predios al principio de año, o quizás en enero, marzo, les están dando la conocida o famosa cuponera, ¿no? Después está indicándose el valor del predio, lo que se va a pagar, y esta cuponera tiene un código, tiene un número, es el código único catastral. Cada predio tiene un código. Entonces, el verificador va a ver o va a gestionar la asignación de este código, ¿no? Por ejemplo, en algún momento un predio podría ser una casa, como una vivienda. Como vivienda tiene un número. Como vivienda tiene un número. Como decimos, la ciudad va cambiando. En esta vivienda, por ABC motivos, se construye otra edificación y ya no es vivienda, es un edificio de departamentos, por dar un ejemplo. Entonces, cada departamento debería o tendría un código único catastral. Entonces, el verificador catastral va a gestionar la asignación del código a cada uno de estos nuevos departamentos. El código inicial del terreno o de la casa inicial ya desaparecería y habrían nuevos códigos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con gestionar la asignación del código único catastral ante la entidad generadora de catastro y o la Secretaría Técnica. A ver, me parece haber unas preguntas, vamos a ver, un momentito. A ver, bueno, para hoy por la mañana envié un plano y PDF para una consulta sobre temas de registro de declaratoria de fábrica, subdivisión del lote e independencia. Por favor, puedo hacer los 30 minutos finales para ver el tema. Esa ayuda, entonces, ya, porque todo sí, vamos a acabar rápido y vemos ese planito, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces vamos a, luego que acabemos este tema del verificador, vamos a conversar sobre esa consulta, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces habíamos visto que se va a gestionar la asignación del código único catastral ante la entidad generadora de catastro y o Secretaría Técnica, y las demás que establezcan las normas legales pertinentes. Ustedes saben, y ya hemos mencionado en repetidas veces, las normas se van cambiando, ¿no? Entonces, por eso se hace aquí la salvedad y las demás normas legales pertinentes, ¿no? Porque en el transcurso del tiempo van a salir nuevas normas. Entonces, así como se actualiza la ciudad, así como se va moviendo, va generándose cambios en la ciudad, también las normas tienen que ir a la par, ¿no? De alguna manera adaptándonos a los requerimientos de la realidad. Muy bien, entonces veremos cuáles son las obligaciones del verificador. Tienen las siguientes obligaciones: cumplir con los procedimientos del levantamiento catastral según normas vigentes de SNCP. Muy bien, ya hemos indicado que
El levantamiento catastral ya reglamentado, hay un procedimiento, hay un manual, digamos, un manual con el cual se debe respetar, el cual se debe seguir para hacer el levantamiento, ¿no? Entonces, el verificador tiene como obligación cumplir ese procedimiento, ¿no? Y además, parte del intento de uniformizar los procedimientos en cualquier parte de nuestro país, ¿no? Un levantamiento catastral tiene que ser hecho de igual manera en la costa, en la sierra o en la selva, cumpliendo, como dice acá, los procedimientos del manual que en su momento ya habíamos visto, ¿no? También debo indicar que este manual también tiene sus actualizaciones, ¿no? Toda norma en algún momento va a ser actualizada, nada en este tema es perenne. ¿Qué otra obligación tenemos? Consignar código de identificación catastral, su firma y sello registrados al inscribirse en el índice en cada uno de los actos que interviene como verificador catastral. Consignar código de identificación, su firma y sello registrados al inscribirse en el índice. Específicamente, ¿a qué se refiere? Cuando uno se inscribe en el índice como verificador, va a tener un código, ¿no? La firma que vamos a usar va a ser registrada, al igual que el sello que usemos, ¿no? Esta información en algún momento podría ser contrastada, ¿no?, para autenticar que lo que se está presentando lo está gestionando la persona, o lo ha hecho la persona autorizada. Ahora en este momento con el tema de la pandemia, se está usando la firma electrónica, ¿no? Eso recién ha salido, se está usando ahora en estos últimos meses, en realidad, ¿no?, últimas semanas en algunas instituciones. Entonces vemos que esta obligación ya tiene que cambiar, ya tiene que ser complementada con la firma electrónica, ¿no? Es más, le voy a dar creo que tengo un ejemplo por acá de firma electrónica para mostrarles. Bueno. Prestar sus servicios profesionales en el marco de sus atribuciones a las personas naturales y jurídicas, así como a las entidades generadoras de catastro, observando el respectivo código de ética profesional y las normas legales vigentes, ¿no? Prestar servicios profesionales, porque es un servicio, lo que se hace es un servicio en realidad, en el marco o dentro del marco de sus atribuciones a las personas naturales y jurídicas, ¿no? El catastro se hace a personas naturales y jurídicas, así como a las entidades generadas de catastro, observando el respectivo código de ética profesional y las normas legales vigentes, ¿no? Por ejemplo, una norma legal, esto del sello electrónico es, digamos, nuevo, pero ya está vigente, ¿no? Cumplir con sus funciones actuando con diligencia, buena fe, veracidad y honestidad. Por esto es lo que busca todo profesional, ¿no? Diligencia, buena fe, veracidad y honestidad. Diligencia es una palabrita muy acorde ahora en esta época, ¿no? Que todas las gestiones están un poco demoradas, por el tema de diligencia, ¿no? Bueno, atender oportunamente los requerimientos de información formulados por las
entidades generadoras de catastro. La Secretaría Técnica y la SUNAR, ¿no?, como entidades generadoras. Entonces, siempre van a haber requerimientos de información. Entonces, estos requerimientos tienen que ser atendidos oportunamente, ¿no? No podemos dejar un requerimiento y atenderlo recibirlo hoy y atenderlo dentro de dos o 3 meses, ¿no? Entonces, oportunamente los requerimientos deben de ser atendidos. Abstenerse de seguir actuando como verificador catastral cuando se encuentre suspendido, inhabilitado o haya caducado su inscripción o se encuentre inhabilitado por su respectivo colegio profesional. Bueno, creo que nadie desea llegar a esto, pero se da el caso, ¿no? Por algún motivo, el profesional puede ser suspendido o inhabilitado, ¿no? También puede ser inhabilitado por su colegio. Lo que podría darse también el caso es que la inscripción como verificador tiene un tiempo de vigencia, ¿no? Pues 1 año o 2 años es en promedio, ¿no? Y por cuestiones del mismo trabajo, a veces uno ni se da cuenta que ya ha caducado su inscripción y se tiene que renovar, ¿no? Entonces, cada vez que se ingresa un expediente, digamos, de alguna entidad, uno indica el código que corresponde, que tiene, y lo que primero se hace, o lo primero que se verifica, es que esté vigente uno, ¿no? Que la inscripción que no haya caducado, ¿no? Entonces, luego de verificar eso, se procede a la revisión o a la inscripción. Bueno, respecto de los predios ubicados en zonas no catastradas, abstenerse de suscribir formularios y demás documentación en los que intervengan como titular catastral el cónyuge, el mismo, su cónyuge, conviviente y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad, o cuando exista conflicto de intereses entre él y los solicitantes. Entonces este es lo que más conocemos como nepotismo, ¿no? Uno mismo no se puede calificar, ¿no? Si estamos hablando en zonas no catastradas, ¿no? Porque se supone que es una zona que recién se va a catastrar, entonces, y donde uno mismo está como titular, como posesionario, o tiene algún tipo de interés, uno mismo, su cónyuge, un conviviente o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, uno no debería de intervenir en ese momento, en esa zona, ¿no? También es cuestión de ética, ¿no? Actualizar los datos proporcionados para su inscripción como verificador catastral dentro de los 10 días siguientes de ocurrida la modificación correspondiente. Entonces, uno siempre tiene que estar actualizando sus datos, ¿no? Entonces, vemos nuevamente que la actualización es muy importante, inclusive hasta la inscripción. Llevar un archivo de ventas con la información de todos los actos y proyectos catastrales realizados. Llevar un archivo debidamente foliado con la información de todos los actos y proyectos catastrales realizados. Ya en ese momento habíamos conversado sobre qué se hace con la información, ¿no? Se recibe información, se levanta información,
Luego esta información es procesada, es analizada, es ordenada, digamos, y luego de todo este proceso, esta información va a ser finalmente inscrita, ¿no? Pero como habíamos mencionado, el catastro siempre va cambiando, ¿no? Y es bueno, o es recomendable, o es obligatorio, llevar un archivo histórico, ¿no? De tal manera que en el caso de alguna consulta ya tendríamos un elemento, una base donde recurrir para absolver consultas. Por eso dice llevar un archivo propio, ¿no? La entidad generadora de catastro tendrá un archivo histórico, pero el verificador también debe tener su propio archivo, ¿no? Exhibir el archivo establecido en el literal anterior a solicitud del funcionario competente que designe la Secretaría Técnica de la SNSP, ¿no? Exhibir el archivo establecido en el literal anterior a solicitud del funcionario que designe la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces siempre va a haber un archivo, alguna referencia, ¿no? Por ejemplo, si vemos, comparamos con las partidas de SUNAT. Vemos una partida de un terreno, de un lote, digamos. Tiene tal número, tiene tal número de partida electrónica, ¿no? o tal número de ficha, ¿no? Pero también tiene un antecedente. ¿De dónde salió? ¿De dónde nació? ¿No? Para que en caso de ser necesario ir a la matriz, digamos, ¿no? Ir a la base, ir al origen para poder absolver alguna consulta, ¿no? Lo mismo que dice acá, ¿no? Exhibir el archivo establecido en el literal anterior, o sea, la base o la matriz de dónde salió eso. Otra obligación, las demás establecidas por la ley y disposiciones pertinentes. Como decimos ya, siempre van a haber nueva normatividad a la cual nos debemos acoger y cumplir. El verificador catastral deberá firmar los planos, la ficha catastral, esta última cuando corresponda, y los demás documentos que formen parte de los expedientes técnicos. Deberá firmar los planos, la ficha catastral y demás documentos que formen parte de los expedientes técnicos, ¿no? Entonces, ¿quién es el que firma? Es el verificador. Entonces, con su firma, él está dando fe, de cómo se ha elaborado, de los planos, de memoria, otros documentos. Él es el que está dando fe y a la vez el que asume la responsabilidad sobre alguna falla o alguna dolencia que ésta tuviera y la cual tuviera al final que subsanar, ¿no? Entonces, él firma los planos, la ficha, otra documentación, como una memoria, por ejemplo, que forman parte de los expedientes técnicos. Con este hecho, él asume la responsabilidad. La responsabilidad del verificador catastral se extiende a los procedimientos de levantamiento catastral. El profesional inscrito en el índice de verificador catastral es responsable civil y penalmente por los daños
y perjuicios que por dolo o culpa ocasione en el ejercicio de su función como verificador al interesado o terceros. Entonces es el responsable civil y penal inclusive, porque podrían darse o causarse daños y perjuicios. Entonces aquí vemos que hay una gran responsabilidad que llega hasta lo penal en algún momento. Y vamos a ver las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones del verificador? En los casos que el verificador catastral incurra en conductas previstas en los artículos 30 y 31 del reglamento de índice del verificador, hay un reglamento obviamente, ¿no? Hay un reglamento donde se indica todo lo que se hace y en este caso también las sanciones. En caso que el verificador catastral sea pasible de sanción, no podrá volver a solicitar su inscripción en el índice de verificador catastral, sino después de transcurridos 3 años. O sea, hay un lapso de tiempo durante el cual no se va a poder actuar como verificador, y también hay una multa que podría ascender hasta una UIT, ¿no? Que aquí se menciona como una restricción, ¿no? Pero ya es una multa. En el caso de reincidencia, porque podría ser el caso, se cancela la inscripción definitiva del verificador. Estas sanciones son casi iguales a las que tiene el verificador registral. Hay como dije en algún momento, hay una gran similitud entre la labor del verificador catastral y del verificador registral. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos temas de casuística que quedaron pendientes, que me parecen interesantes, porque como mencioné en ese momento, a veces se aplica el criterio registral, hay cosas que la normatividad no lo señala, o algún tipo de vacío. Entonces tenemos que ver cómo las enfrentamos, ¿no? A ver, vamos a ver este tema es una declaratoria de fábrica y una demolición, ¿no? Es un predio, para ponernos en autos más o menos como dicen los abogados, es un predio de varios niveles, ¿no? En una zona muy comercial, que también por efectos de economía a veces se va por el camino de registros públicos, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahora, ¿no? Más o menos les explico. Esta es una edificación que tiene 7 sótanos, 7 niveles si no me equivoco, y tenía licencia, había sacado su licencia para construir, pero el propietario, por temas de economía, ya no le alcanzaba para para acabar totalmente la edificación, ¿no? Entonces, cuando uno normalmente saca una licencia y luego solicita la conformidad de obra, en este caso, como era un local destinado a oficinas y departamentos, las municipalidades mayormente exigen que ya esté
al 100% o al 90% en acabado, o sea, casi terminado. Entonces, como los que dedicamos a construcción sabemos que el acabado es un costo muy alto, más aún tomando en cuenta la zona donde se ubicaba esta edificación. Entonces, en algunas zonas uno puede ponerle un acabado, digamos, de regular para abajo y no pasa nada, como que se dice, ¿no? Pero hay zonas donde uno no puede hacer eso, ¿no? Pues tiene que poner un acabado de regular para arriba, o bueno. Entonces eso implica una inversión de dinero mayor. Entonces, en este caso el propietario, al parecer, no estaba en esas condiciones, intentó sacar su conformidad de obra vía municipal, se la denegaron, pero tuvo suerte y de poder acogerse de la ley esta 3830. Bueno, como ustedes saben, para acogerse a esa ley es suficiente que estemos hablando de casco habitable, ¿no? Es más, en este caso, por la cantidad de niveles, se requería un ascensor, ¿no? Y un ascensor, pues, en ese momento no bajaba, pues, de $40,000, $50,000 solamente del ascensor, ¿no? Aparte de los sistemas. A la hora que vean el planito se dan cuenta que es una edificación grande, mediana, diría yo, que por su altura requiere una cisterna de agua contra incendio. Aparte del ascensor, una cisterna de agua contra incendio, o sea, un sistema un poco más complicado, lo cual también requería más inversión. Pero como les digo, se presentó, y esto ya me comentó el propietario, presentó su trabajo, su conformidad de la municipalidad, se la denegaron, y ahí mismo le dijeron, no, mejor preséntalo por SUNAT, regularizando, aprovechando que estaba la 3830. Entonces ya se hizo esto, se armó el expediente y se presentó tal como ustedes ven en los planos. Estamos hablando de sótano 5, o sea, hay 5 sótanos y plantas, pisos hasta séptimo piso, ¿no? O sea, 5,7, 12 niveles. Más o menos era grandecito en altura, ¿no? 12 niveles, ¿no? 5 abajo y 7 arriba. Bueno, entonces se armó este expediente ya con la idea de regularizarlo y salieron las siguientes observaciones, lo que vamos a ver ahora. Entonces dice, revisado el FOR 1 que sustenta el presente título, se advierte que se ha omitido consignar los datos del propietario Jessica Vázquez Ríos. Sírvase subsanar mediante anexo 4. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, a ver, vamos a ver, la segunda punto. Asimismo, revisa la certificación de firma del señor Mario Gastón Vázquez Ríos, quien firma en representación de la propietaria Jessica Vázquez Ríos, no cumple con lo establecido en el artículo 164 del Código Civil. El representante está obligado a expresar en todos los actos que se procede a nombre de su representante. Entonces, aquí el propietario o la propietaria no era la que firmaba, ¿no? Sino quien firmaba pues era un representante, ¿no? Entonces lo que se debió, aparte de la firma del representante,
se debería también adjuntar un poder, ¿no? Donde se autoriza al representante, valga la redundancia, a actuar en representación de la propietaria. También, visto el plano de ubicación, no cuenta con la certificación de firma del verificador responsable. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo. Bueno, esto ya les comenté en la sesión anterior y ocurre en más de una oportunidad, ¿no? A veces por cuestión de ahorrar, ¿no? Por cuestión de ahorrar, ellos muchas veces los propietarios suponen de que de todos los documentos que se tienen que presentar y que se tienen que cumplir con la normatividad, dicen, no, este no se va a dar cuenta, ¿no? Y en este caso todo estaba firmado, ¿no? Pero eran tantos planos, como ustedes habrán visto, eran tantos planos, ¿no? Que ellos dijeron, no hay que legalizar todo, en pocas palabras, ¿no? Y el más chiquito, que es el plano de ubicación, en comparación con los demás, no lo legalizaron, porque estaba firmado, pero no legalizaron la firma. Y así se presentó. Pero al final era un registrador, pues, si no es él, es su precalificador y revisan todo, ¿no? Revisan todo. Entonces, a veces por cuestión de ahorro, pues salen estas observaciones que no deberían salir. Bueno, sin perjuicio de la observación anterior, dado el cuadro de áreas de un plano de ubicación, se indica que el área techada del sótano 4, 3, 2, 1, el cual supere el área del terreno. Acá sí fue un error mío, me equivoqué en la sumatoria, ¿no? Es como dicen, al mejor cazador se le va la paloma, a mí se me fue acá, fue tema de sumatoria. A ver, asimismo se emitió consignar el área techada de los pisos superiores a partir del 2 del segundo a la azotea. Esto ya es una cuestión de criterio, ¿no? Asimismo se omitió consignar el área techada de los pisos superiores del piso 2 a la azotea. Veamos a ver. Vamos a nuestro cuadrito de áreas, ¿no? Se presentó inicialmente este plano. Sótano 5, sótano 4, sótano 3, sótano 2, sótano 1, primer piso y pisos superiores, o sea, los demás pisos. Porque normalmente cuando uno presenta a la municipalidad y hay muchos pisos, y sobre todo si son típicos, se pone desde el segundo piso hasta el séptimo piso y azotea. Pero en este caso el registrador no quiso esa presentación, él quiso esta otra presentación, ¿no? Piso por piso. Sótano 5, sótano 4, sótano 3, sótano 2, sótano 1, primer piso, o sea, piso por piso, ¿no? En este caso sí había espacio, ¿no? Estamos hablando de 12 niveles, o sea, 12 líneas. ¿Qué pasa? Pero ¿qué hubiera pasado si estamos hablando de 15 pisos, de 20 pisos? Entonces nos faltaría espacio, ¿no? Pues con ese criterio se hace en las municipalidades esto, ¿no? Un consolidado, ¿no? Cuando ya no se puede sumar tantos niveles, se hace un consolidado. Pero en el caso del señor registrador en zona, no, él quiso separado, ¿no? Entonces ahí ya se ve el criterio, ¿no? Cada uno tiene su criterio, entonces nosotros tenemos que
que respetar el criterio. Del anexo 4 no cuenta con la certificación de firmas del propietario. Y hoy tenemos el mismo ejemplo, no se puso la firma. Bueno, otro más. Sobre el ítem 1, sobre el ítem 3, 3 y 5 del informe técnico de verificación, debemos indicar que debe cumplir con el inciso B del artículo 25 del reglamento de la 27157, que nos dice que se debe indicar si, con una declaración jurada, si el predio cumple o no cumple con los parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, en el informe técnico, cuando el predio no cumple con el parámetro, se pone que no cumple, ¿no? Pero cuando el predio cumple con los parámetros, que como en este caso cumplía porque había sacado su licencia, no es necesario hacer alguna anotación. Sin embargo, el registrador pidió que se haga o que se presente una declaración jurada, la cual se tuvo que adjuntar, ¿no? para levantar esa observación. Pero acá viene lo interesante, es el meollo, lo más interesante de esta observación, que es lo que tengan en consideración. Considerando la naturaleza del edificación con más de 5 pisos, y se trata de oficinas, concentración masiva de público, se requiere adjunto informe técnico de verificación ad hoc emitido por CENEPRED para cautelar la seguridad de edificaciones de más de 5 pisos y de concentraciones masivas de público, en aplicación al Decreto Supremo 08/2019. Téngase presente que el Decreto Supremo, antes acotado, vigente desde el 13 de febrero, modificó el artículo 11 de la ley. Entonces aquí estamos viendo que ya hay leyes que se están modificando, como lo mencioné en algún momento, ¿no? Y es cierto, se pide, y debido a la naturaleza de este edificio, y que tiene más de 5 pisos, un informe técnico de verificación ad hoc emitido por CENEPRED. Eso es lo que la normatividad exige, ¿no? Pero también en lo que fue en la subsanación, en este caso, porque hacer un expediente para que sea visto por CENEPRED, uno, que lleva tiempo, 2, hay un costo, y lo primordial, el tema más que se tiene más en consideración, es que la revisión de este expediente en CENEPRED lleva más de un mes en la práctica. Entonces, como ustedes ven acá, el título tiene una fecha de presentación y tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, si nosotros seguíamos la normatividad que dice acá, que hay que sacar el informe técnico de verificación, mientras íbamos a CENEPRED, presentamos el expediente, se hacía la verificación y CENEPRED nos daba su visto bueno o su disconformidad, digamos, que también podía hacer caso, ¿no? Iban a pasar fácil más de 2 meses en la práctica, ¿no? Lo cual hubiera incidido en que este título o este expediente ya no servía, se iba a lo que nosotros le denominamos, se iba a caer, ¿no? Porque iba a llegar la fecha de vencimiento, y no íbamos a poder ingresar el informe técnico de verificación ad hoc, ¿no? Entonces se buscó una normatividad con la cual se podría subsanar esto, y la normatividad existe, ¿no?
dice, que en otras palabras, que el verificador, en este caso el verificador responsable, no el verificador catastral, puede asumir, mediante una declaración jurada, indicar que no es necesario que intervenga el verificador bajo su responsabilidad, ¿no? Entonces, en este caso se hizo ello, pero teniendo en cuenta, obviamente, que la edificación cumplía con la normatividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenía las escaleras con el ancho necesario, ¿no? ¿Qué más? Tenía, por ejemplo, el ancho de puertas el adecuado. ¿Qué más? Tenía el sistema de agua contra incendio, también, ¿no? La escalera tenía el sistema de presurización, ¿no? Entonces sí cumplía con los requisitos para aprobar una inspección de CNEPED. Entonces nos evitábamos el tiempo, nos evitábamos el transcurrir del tiempo, esos 2 meses, pero se presentaba una declaración jurada indicando que que no era necesario la presencia de CNEPED porque ya la edificación cumplía con los requisitos, ¿no? Pero para ello, pues el que tenía la responsabilidad, o el que asumía la responsabilidad, era el verificador, ¿no? Entonces, en este caso se puede hacer ello siempre y cuando la edificación cumpla con la normatividad, pues, ¿no? No se me había ocurrido en mi caso, si esta escalera es pequeña, es incómoda, decir que esa escalera está bien, pues, ¿no? Entonces, como teníamos el antecedente de que este edificio había sido construido con una licencia, pues en ese caso no hubo ningún inconveniente, ¿no? Y de esa manera se pudo resolver esta última observación, ¿no? Bueno, acá vemos la formalidad cómo se presenta, ¿no? La formalidad en este caso, cuando se presenta un plano, pues el plano nuevamente debe ser firmado por el verificador y por el propietario, la firma legalizada. Si hay alguna aclaración que hacer, en este caso, en el anexo 4, también con la firma del verificador y del propietario o el representante, y la declaración jurada que hemos mencionado, con un documento simple, pero también con firma legalizada, ¿no? Esto, luego de haber legalizado, la formalidad también indica de que se ingresa un original más 2 copias. Entonces, de esa manera se pudo inscribir una edificación relativamente grande, que por tema de economía no se podía cumplir con la formalidad de la conformidad de obra en vía municipal, ¿no? En un momento el propietario me comentaba, pues, que la fachada iba a ser vidriada, ¿no? Entonces, lo que él iba a gastar en papeles, así decía, mejor lo prefiero gastar invertir en el vidrio, ¿no? Y muchas veces ocurre eso, ¿no? La municipalidad se pone muchas trabas ya demasiadas, entonces obliga a que los propietarios tomen otro camino. Pero en este caso, felizmente, la edificación no tenía ningún tipo de contratiempo, ¿no? Sí cumplía con toda la normatividad, solamente el tema económico y el tema de tiempo por efectos del informe de CNEPED. Muy bien, entonces con esto estaríamos acabando el tema de
declaratoria de fábrica. Y algo también que quería mostrarles era lo siguiente, ¿no? Y esta manera de ver cómo se presenta un expediente, y muchas veces por falta de información esto queda trabado, ¿no? Pero ¿de qué se trata básicamente esto? Vamos a ver con un grafiquito. Está por acá. Este grafiquito. Ahí hay un lote 28, ¿no?, que está a la ladera de un cerro, ¿no? Y ustedes ven el color magenta, ven una línea verde segmentada, y vemos un cuadradito, ¿no? Entonces, en la línea de color magenta hay un edificio de 3 pisos. En el cuadradito de color negro es el cerro, y la línea de el espacio entre el lote 28 y la línea segmentada verde es un remanente, digamos, de terreno. Entonces el propietario, en el transcurso del tiempo, él ha tomado parte del cerro, ¿no? Porque la naturaleza del terreno se lo permitía, las actividades que él hacía se lo permitían, y nadie, como dicen, no le hacía daño a nadie, ¿no? Y así como él, otros propietarios de la zona. Entonces, al final lo que se trató, o lo que se trata, es formalizar ese terreno o ese espacio ganado. Y para formalizar, uno de los documentos previos que se necesita es una avisación de planos y una búsqueda catastral. Entonces ahí comenzó el vía crucis de este señor, porque se hizo el levantamiento topográfico, se sacó las coordenadas, el trabajo de campo, y según SUNAR, el terreno, había una parte que no estaba inscrito, que para ellos no existía, no había ningún antecedente, pero había otra parte que sí tenía un antecedente, que al parecer había un propietario. Y el problema está en saber a quién le corresponde esa parte que no tiene propietario, o si tiene propietario. El tema era saber la propiedad de toda esa zona. Según SUNAR, él no nos podía dar información. ¿Por qué? Porque SUNAR, como dicen y lo mencionan siempre en sus observaciones, ellos no realizan trabajo de campo. Ellos se basan en la información que otra entidad les entrega, ¿no? Y registran, ¿no? Entonces, según SUNAR, no había registrado una parte de este terreno. Entonces se hizo la búsqueda en la municipalidad dijo que había una parte que le correspondía a una propiedad privada y que otra parte no sabían a quién le correspondía. Se hizo la consulta en la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN, y al final resultó como respuesta este gráfico que nos muestra, ¿no? Hay una parte que está consolidada, que se sabe quién es el dueño, el que está en color magenta, que es el lote 28. Hay una parte que está, de ese cuadradito que ustedes ven, hay una parte que también le pertenece a la urbanización donde está el lote 28, ¿no? Y hay otra parte
es de bienes nacionales. Esa es la información que tiene la superintendencia. Entonces, en función de esto, como es terreno que está en bienes nacionales, sí se puede prescribir, ¿no? Entonces, básicamente el trabajo consiste acá en hallar el área de este pequeño, digamos, cuadrado, al que hay que restarle esa parte que está entre el lote 28 y la línea cementada, para de esa manera hacer una prescripción de terreno, ¿no? Porque ya se ha visto que esta parte de la izquierda, que aproximadamente son 24 metros, 25 metros, se le compraría a la urbanización, y el resto de ese cuadrado se podría prescribir, ¿no? Porque como ya se ha visto en SUNAR, en la SBN es parte de predios nacionales. Entonces, ¿a qué viene todo esto, no? A que, como hemos mencionado en catastro, se va actualizando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Hace 3, 4 años el lote 28 que dice acá tendría pues un área de 200 metros por decibles, pero una vez que se termine la prescripción, el lote 28 ya no va a tener 200 metros, sino tendrá pues 250, 280. Y esa información tiene que ser llevada a catastro, la municipalidad, y luego llevada o inscrita en los registros públicos en SUNAR. Entonces, con esto les quiero dar a entender que siempre el catastro se va a estar actualizando de una u otra manera, ¿no? Pueden haber cambios en las calles, quizás pueden influir, pero también hay terrenos, aún en Lima, cuando lean con más detenimiento el informe se van a dar cuenta de qué zona estamos hablando, pero hay terrenos que todavía pueden crecer, y esta es una manera de hacer crecer un terreno, ¿no? Una prescripción indicando, siempre y cuando se pueda hacer sin perjudicar a ningún tercero, ¿no? Aparentemente es fácil, pero esto ya lleva su tiempo, ¿no? Pero la finalidad es la de inscribir esta área que ya ha sido ocupada de hecho. Muy bien, entonces hasta acá salió el tema de catastro. Algo que debo indicar es que el catastro siempre se va renovando constantemente, y al final toda esa información va a ser inscrita en SUNAR, ¿no? Les repito que SUNAR no hace trabajo de campo. A ver, vamos a entonces, vemos la consulta, por favor. Si tienes el archivo para verlo. A ver, ¿cuál es el tema? Son dos. Un PDF y un AutoCAD. Ya. A ver, vamos a ver los archivitos. Hay un AutoCAD. Vamos a ver de qué se trata, y hay un PDF, ¿no? En el PDF hay un certificado de parámetros de la Municipalidad de Caraballo, ¿cierto? Ya. En el AutoCAD hay una planta, cortes,
proyecto ejecutado y lo que se desea realizar. A ver, vamos a ver los antecedentes. Lote matriz en zona urbana en Caraballo compartida registral propia. La edificación existente de material noble en calle A y calle B, liviano de drywall en calle B, o sea, está en esquina. No, debe tener que estar en esquina, ¿no? Muy bien. Se encuentra en un terreno con doble frente, calle A y calle B, teniendo un frontis de 10 metros en calle A y 25 metros de fondo en calle B. El área total es 250. Muy bien. La edificación de 3 pisos en material noble, enmarcado en líneas amarillas discontinuas, fue construida y terminada en el año 2014, el cual tiene un volado. Tiene un volado. Ya, el volado es de 80 centímetros, me parece, ¿no? La edificación de 3 pisos de material noble, enmarcado en el volado de 80 centímetros por fuera del límite de propiedad en la calle, siendo el volado de 80 para el techo del primer piso y área techada para el segundo y tercer piso, claro. Muy bien. Modificaciones a lo proyectado, de lo proyectado a lo ejecutado. En el plano proyectado se estima en el primer piso dejar 2 cocheras, local número 2. Actualmente el ambiente existe, pero está cerrada y se usa como ambiente de cocina. ¿Ya? El baño que era para la cochera actualmente existe, pero ingreso dentro del área de cochera que actualmente es usado como cocina. El área local número 1 aumentó al correr el baño hacia que debía ser la cochera, colocando un portón para acceso hacia el patio. Muy bien. El local número 3, que actualmente es una tiendita, tiene acceso por el local número 2, que actualmente es una cocina, a través de un vano en un muro. Existe también una construcción de drywall con techo calamina, dormitorio 1 y 2 y patio con techo de calamina, que se realizó un año antes, o sea, en el 2013, como vivienda provisional una vez que se construya la edificación delantera de material noble. Las alturas de construcción proyectan eran en el primer piso de piso a techo en el primer 3.45, segundo, tercero y cuarto 2.60, en lo ejecutado en el primer piso de 3.20, segundo piso 3, tercer piso 2.80. Ver plano de corte del ejecutado. Preguntas. En el volado interior de 1 metro existe la confluencia de áreas de volado de 1 metro y 1 metro de área techada. Esta intersección se marcó en un área triangular sombreada de color magenta, indica a qué área pertenece, área techada o área de volado. A ver, vamos a ver. Achurado de color magenta, dice, ¿no? Vamos a ver dónde está, que no lo veo. Volado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver. Indicar cómo se indica esta área en confluencia con área techada y área de volado. Área techada o área volado. Primer piso 0.72. Ya, pero esto está dentro del terreno. Ya. Muy bien. Ya, a ver, entonces la pregunta 1 es indicar cómo se define esta área en confluencia con área techada y área de volado.
que está yendo hacia el jardín, ¿no? Área techada, interior, primer piso, área techada o volado, primer piso. Área volado, interior, número 1, volado. Ya. Área techada, ¿no? Ya. Muy bien. Ya, sobre la primera pregunta. Indicar cómo se define esta área techada esta área en confluencia de área techada y área de volado. A ver. A ver, muy bien. Pero si hace poco acaba de terminar, ¿cómo podría regularizar o porcionar si solo son planificaciones construidas hasta el 2000? Primero vamos a ver el tema de la fecha, ¿ya? La ley indica de que se regularizan para, en este caso, construcciones hechas hasta diciembre del 2016. Ahora, si la construcción ha sido hecha después de diciembre del 2016, en ese caso no se podría regularizar. Acogiéndose a esta ley, la 3830, solamente el límite de fecha es diciembre del 2016. ¿Qué otro camino queda? Si yo construí en el 2017, por ejemplo, ¿qué otro camino queda? Uno, que salga otra ley y que digas que se puede regularizar hasta el 2020, lo cual es un poco probable en este momento. Dos, regularizar vía municipal, ¿no? Entonces, pero para ello hay que ver si la municipalidad tiene la normativa del caso, ¿no? Hay algunas municipalidades que sí permiten regularizar licencia de construcción. No han sacado licencia, han construido y quieren formalizar, o sea, quieren poner sus documentos en orden. Entonces, algunas municipalidades sí permiten regularización de licencia de construcción. ¿Cuál es el posible problema? Que en ese caso, cuando uno quiere regularizar vía municipal, siempre y cuando esté la ordenanza, tiene que cumplir con los requisitos que la municipalidad va a pedir. Entonces, tienes que cumplir qué requisitos tiene la municipalidad para regularizar. Entonces, regularizar vía registros públicos no se puede porque no se pasó de la fecha. La otra opción es la municipalidad, pero hay que cumplir con los requisitos que pide la municipalidad. La palabra es regularización de licencia de obra, para obra ejecutada, ¿no? Porque ya la obra se ejecutó, no se sacó la licencia y lo que se desea es ejecutar. Muy bien, vamos a ver sobre la pregunta número 1. Indicar cómo se define esta área en confluencia de área techada y área de volado. Vamos a ver, ¿qué cosa es un volado? Es un techo que sobresale a algo, ¿no? Vamos, por ejemplo, tengo acá mi propiedad, ¿no?
acá será mi frente, ¿no? Todo. Y acá saqué un voladito y estoy encima de la vereda, ¿no? Ese es un volado, ¿no? Pero acá yo estoy encima de la vereda que que no es mi propiedad. Esto tiene un tratamiento especial, ¿no? Diferente, digamos. Pero acá en el dibujito, en la planta que en materia de consulta, yo estoy viendo que este volado está dentro de mi propiedad, está dentro del terreno, ¿no es cierto? Está dentro del terreno, ¿no? Porque el terreno mide 10 por 25, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Ya. Entonces, este volado está, digamos, acá adentro, ¿no? Este es mi gran terreno, ¿no? Acá tengo mi cerco, y acá está mi volado, ¿no? Acá hay un jardín, digamos, un jardín, ¿no? Este volado está fuera del terreno y este volado está dentro del terreno. Esa es la diferencia. Como este volado está dentro de mi terreno, yo lo voy a considerar como área techada, ¿no? Porque aquí estoy yo y aquí está el techo. O sea, todo esto vamos a pintar de otro color, ¿no? Para que vean. Todo esto que estoy pintando de rojo es el techo del primer piso. Así sea un volado. Así sea un volado. Entonces, es un volado, pero que está dentro de mi terreno. En consecuencia, es parte de mi área techada del primer piso, ¿no? Acá adentro tendré sala, comedor, baño, una cocina con su techo, y acá en mi jardín también tengo una parte que está techada. Entonces todo este tramo, toda esa área es techada, ¿ya? Ahí no debo hacer diferenciación en volado. El volado solamente voy a hacerle la diferenciación cuando estamos hablando de la parte que está fuera del terreno. Es cierto que es un volado, pero sigue siendo parte del terreno. Este volado está dentro de mi terreno, entonces siempre lo voy a considerar como parte del área techada, ¿ya? A diferencia de el que está frente o fuera del terreno. Este sí es un alero externo que lo voy a trabajar de manera diferente en mi cuadro de áreas. Vamos a hacer el cuadrito, ¿ya? Para que no nos confundamos, ¿no? Entonces, el cuadrito típico, ¿no? Entonces, piso 1. Área techada, ¿no? ¿Cierto? Entonces, mi área techada, digamos que lo que está sala comedor mide 28 metros, vamos a poner. Y aquí mi alerito mide 2 metros. Entonces, al final, mi área techada en el primer piso, porque este es mi primer piso que tiene techo, va a ser 30 metros. Y acá, en el primer piso, le voy a poner alero externo.
que es este de acá, que será pues algo chiquito, ¿no? 2 metros. 2 metros. La sumatoria total va a ser 30. ¿Por qué 30? Porque no considero el alero externo, porque está dentro del primer piso, no considero. Dentro del primer piso es este mi área techada, esto que está acá. No, esto está fuera del primer piso, está en el primer piso, pero está fuera de mi terreno, fuera de mi propiedad. Entonces, por eso solamente considero los 30, no considero el alero externo. ¿Ya? Pues, esa es la diferencia. A ver, ¿qué más? Segunda pregunta. Regularización de declaratoria de fábrica SUNAR. Construcción de material noble, edificación de 3 pisos. Y construcción material ligero en drywall, primer piso, parte del fondo, construcción material noble y construcción material ligero, drywall, en ambos pasos terminados en el año 2014. O sea, la parte posterior está hecha en drywall, ¿no? Ya. La parte posterior está hecha en drywall. Muy bien. Ya. Y está construida en el 2014. Y está construida en el 2014. O sea, está dentro de la normatividad. Vamos a ver. Al querer realizar la regularización de declaratoria de fábrica de la edificación existente, se adjunta una hoja de parámetros urbanísticos, por este ejemplo, la SUNAR tomará en cuenta como referencia de edificación lo del reglamento nacional o los parámetros urbanísticos municipales que ya. La SUNAR va a tomar como consideración los parámetros que dice la municipalidad, pero que hay una diferencia, pues. Vamos a ver cuándo fue edificada esta construcción. A ver. Vamos a ver. Municipalidad de cabal, Ministerio de parámetros, datos de terreno, planificación, fecha de caducidad, normativa. Ya. Para comenzar, el certificado de parámetros de acá que se está acompañando no es válido de calificación, o sea, no se puede revisar. ¿Por qué? Uno, porque todo certificado de parámetros tiene una fecha, un número. Tiene una fecha de expedición y tiene un tiempo de vigencia. En función de eso tiene una fecha de caducidad. Entonces, este certificado de parámetros no tiene esa información, entonces no nos sirve como un documento de fecha cierta, dicen los abogados. O sea, no nos sirve para calificar, porque este parámetro puede, según mi apreciación, yo podría decir, este parámetro es del año 1990. De hace 30 años, porque no dice cuándo es la fecha. O yo puedo decir, este certificado de parámetros recién va a servir en el año 2021. Este certificado de parámetros no tiene un número. Todos los certificados de parámetros tienen un número.
Entonces, este certificado de parámetro no cumple con los requisitos para ser tomado en cuenta. Vamos comenzando por ahí, ¿ya? Vamos comenzando por ahí. Pero ¿qué toma como medio de calificación, en este caso para regularizar? Es los parámetros, ¿no? Entonces tienes que adjuntar un certificado de parámetros que sea emitido por la municipalidad. Pero acá también viene otra atingencia. Hay una resolución de SUNAR donde en otras palabras dice que si uno regulariza, pone una fecha de construcción, fecha de determinación de la construcción. En esa, si yo acompaño a mi expediente un certificado de parámetros que lo gestioné, digamos, lo gestioné hoy día, o no, lo gestioné ahora en enero, y me lo van a dar en 5 días, o sea, me lo darán el 10 de enero, o hoy día me lo han dado, sale con fecha, sale con número, sale con fecha de caducidad. La fecha es hoy día, ¿no? 12 de enero. Y digo que mi construcción fue hecha en diciembre del 2016. ¿No? Entonces, esta resolución de SUNAR dice que no es posible calificar una construcción hecha, terminada en el 2016, con unos parámetros que tienen una vigencia a partir de enero del 2021, porque no hay congruencia en fecha, ¿no? El parámetro que me dieron recién vale a partir de hoy día, no vale o no valió o no existían en el 2016. Entonces, en ese caso, como no hay un documento con el cual uno pueda decir los parámetros eran estos o aquellos, quien indica cuáles son los parámetros en el momento de la construcción, en diciembre del 2016, es el verificador. Él va a decir si cumplen o no cumplen con los parámetros. Y eso en función a su experiencia, puede decir, sí, así era, en esa época era así, o en esa época era de otra manera, ¿no? Por eso el verificador va a indicar con una declaración jurada si en ese momento, diciembre del 2016, se cumplían con los parámetros, ¿no? Creo que el valor máximo fuera del límite de propiedad es de 0,60, no, es 0,50, ¿no? El retiro es 0,50. O sea, la norma dice que sobre el retiro, que se contabiliza en el primer piso, se puede volar 0,50. ¿Ya? Entonces, si en este predio que no tiene retiro, porque está al borde de vereda, cumpliendo lo que dice la norma, se podría volar 50 centímetros. Entonces, por eso, sobre la vereda se puede volar 50, no 0,60, ¿ya? Según ellos se puede, a ver, acá dice, creo que el valor máximo fuera del límite de propiedad según el reglamento es 0,60. Y según ellos se puede ingresar los planos declaratorios de fábrica con el volado existente exterior de 0,80, teniendo una diferencia de 20 centímetros, colocando en informe técnico
de profesional sin cargas por este concepto, apelando a la revisión nacional. No, acá estamos mal, no es así. Uno, que el volado máximo no es 0,60, es 0,50. Dos, si yo estoy poniendo que el volado existente es 80, ya estoy excediendo en 0,30. Entonces, como estoy excediendo en 0,30 a lo permitido, tengo que poner en el informe técnico una carga. ¿Por qué? Porque está volando más de lo permitido, ¿no? Pues, ¿ya? Recapitulando, el volado sobre vereda es máximo 0,50. Si tengo más de 0,50, debo de poner en el informe técnico que se está constituyendo carga por exceder el volado permitido. Bien más. ¿Qué pasa con las alturas de la edificación ejecutada? 320, 3, 280. Con respecto a lo que indique el reglamento nacional. Es objeto de carga para SUNAT y también se presenta tal, sin cargas, apelando la revisión de SUNAT. Aquí el propósito, aquí teniendo el propósito posterior de construir hasta el 5.º piso. Ya. A ver, el reglamento nos habla de una altura mínima. Según la función que va a haber. Si el local está destinado a vivienda, la altura mínima entre piso y techo es 2,30. Si el local está destinado a uso comercial, la altura mínima es 3 metros. No nos habla de la altura máxima, ¿no? Entonces, si la altura mínima es 2,30, yo puedo ponerle 2,40, 2,50, 2,60, 2,80. Puedo ponerle 5 metros porque es doble altura, ¿no? Entonces, eso no va a constituir, la altura de los ambientes no va a constituir carga. ¿Ya? Lo que podría constituir carga es que si comparamos con el certificado de parámetros, algunos certificados de parámetros no, en el tema de alturas no se refieren a pisos, sino se refieren a metros. Por ejemplo, pueden tener una altura máxima de 11 metros, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 pisos que tienen cada uno 3 metros de altura, y estoy excediendo en 1 metro, ¿no? 4 por 3, 12, entonces ya excedo 1 metro. Pero para ello tengo que ver qué dice el certificado de parámetros. En este caso, ¿me está hablando en niveles, en pisos, o me está hablando en metros? Pero también hay que tener en cuenta si el parámetro está vigente en el momento que yo he terminado de construir la obra, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el área libre a dejar según reglamento para este caso? A fin de cumplir y no tener una carga por este concepto. Indicar el área y enmarcarlo. ¿Cuál es el área libre? A ver. Primer piso. Ya. En el primer piso veo que hay un local número 1 que tiene un área techada, veo un local número 2 que también tiene un área techada, un local número 3 que tiene un área techada, un hall que está con área techada y la escalera que también se considera como área techada, porque está llegando hasta el segundo piso, pues también es área techada. Luego veo un ambiente que dice que está con una proyección de techo,
y veo también unos ambientes que han sido con drywall y que también está techado, ¿no? Hay una parte que está techada con calamina y una parte que propiamente que no tiene techo, que dice jardín grass. Entonces, aquí el área techada se divide en dos partes. Una parte que está techada, digamos, con aligerador normal, tradicional, que es la parte delantera, y una parte de área techada con calamina, con material provisional, o ligero también se le puede poner, pero al fin es techo. Entonces, área libre sería todo lo que queda del terreno, que es 250, le vamos a restar el área techada con calamina y también le vamos a restar el área techada con aligerador normal, tradicional. Esa diferencia va a ser el área libre. No olvidemos que en el primer piso la suma de área techada más área libre debe dar el área del terreno. ¿Ya? ¿Cuál sería el planteamiento? ¿Cuál sería el planteamiento para el tema de estacionamientos? Que entiendo se basará según un reglamento interno. ¿Y cuántos estacionamientos sería? ¿Cómo se puede presentar ante SUNAT en este caso? Por no tener actualmente estacionamientos. ¿Cuál podría ser la alternativa y o propuestas para el decreto de fábrica? A ver. Entonces, acá hay dibujados dos estacionamientos, hay uno para dos vehículos, ¿no? Hay dos estacionamientos. Ya. Teniendo en cuenta que el parámetro que se ha mostrado no va a ser objeto de... no vale, en otras palabras, no va a ser tomado en cuenta, se puede hacer lo siguiente: indicar, el verificador puede indicar que en una declaración jurada que en ese momento, cuando se fue hecha la construcción, no eran necesarios los estacionamientos. ¿En función a qué? En función a, seguramente puede haber visto el entorno y ver que las viviendas o los locales no tienen estacionamiento. Entonces, él puede indicar que como los demás locales no tienen, entonces seguramente en ese momento nadie pedía estacionamiento. Entonces, él puede indicar en una declaración jurada que no eran necesarios estacionamientos. Y de esa manera salvar el expediente para no ponerle una carga. Ese es un camino. El otro camino es decir que sí se necesitaban estacionamientos, ponerlo en el informe técnico e indicarlo como carga, ¿no? Carga de estacionamientos, porque no se cumple con la cantidad requerida. Y la otra manera, y lo otro es de tema de diseño. Bueno, ya cambiamos el diseño, dejamos los estacionamientos ahí y ya se pierde ese local número 2, ¿no? Lo cual creo que no va a ser muy adecuado. ¿Cuál sería el código de áreas para esta edificación? Para la declaratoria de fábrica, teniendo en cuenta la edificación existente de construcción liviana de drywall. Ya. Muy bien, vamos a hacer una diferenciación en nuestro cuadrito de áreas, ¿no? Vamos a hacer el cuadrito de esta edificación. Es igualito. Primero tenemos los pisos. La columna correspondiente a pisos. Después, como es una declaratoria de fábrica de algo nuevo, entonces es lo nuevo.
Por acá pueden haber otras columnas de alguna ampliación, una demolición, una remodelación que no, en este momento no es tema. Y tenemos el total. El total. ¿No? Y acá tenemos los siguientes, los pisos. ¿No? 1, 2, 3, 4 pisos con los que haya, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Nos interesa en este caso el primer piso, ¿no? Pero en este primer piso hemos visto que el techo, hay dos tipos de techo. Entonces yo voy a diferenciar los dos tipos de techo. Voy a diferenciar los dos tipos de techo. Aligerado y el otro es calamina, ¿no? Pero calamina suena medio feo, ¿no? Entonces le voy a poner liviano, o le voy a poner provisional. Entonces hago mi cálculo de áreas y veré que en mi área de techo aligerado tendré pues a lo mejor 100 metros. Y luego veré mi cálculo de áreas del techo liviano o de calamina y veré que a lo mejor tengo 33 metros. Entonces al final tengo un total de 133 metros. En mi primer piso tengo un total de 133 metros en el primer piso y se dividen en dos. En aligerado, o sea el tradicional, que son 100 metros, y el liviano o de calamina o de drywall, que son 33 metros. Así lo estoy diferenciando. Eso también lo tendría que poner en el informe técnico, ¿no? Así lo estoy diferenciando, ¿no? Ahora acá podría pasar lo siguiente. ¿No? Que a mí también me ha pasado en un momento, ¿no? Hice algo parecido, pero la construcción era de madera y el registrador no me permitió considerar esta construcción de madera, ¿no? Me decía que no, que porque no es material noble no se puede hacer, no se puede declarar, ¿no? Dijo, solamente lo que está con material noble se puede declarar, los otros materiales no se puede declarar. Entonces yo le dije, y no se puede declarar, ¿no? Entonces mi sustentación era la siguiente. Entonces las viviendas que están en la sierra, que mayormente son de adobe, ¿no? Por ejemplo, una iglesia que tiene 200 años de antigüedad, por decir, ¿no? Que es de adobe, de adobón, de tapial, no se puede declarar. Las casas en la selva, que son hechas de madera, ¿no? Quienes conocen, por ejemplo, Oxapampa, esa zona, por ejemplo, verán que todas las viviendas son de madera. Entonces tampoco se pueden declarar. Entonces, según el reglamento, toda construcción que cumple condiciones de habitabilidad se puede declarar, ¿no? Ya sea, no habla del material, solamente que sea habitable, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por si acaso hagan esto y el registrador les diga que no se puede declarar.
Bueno, ¿qué más? ¿Cuál sería el área más del lote mínimo? Ver parámetros adjuntos. Para dejar un lote en calle B, zona existente, construcción, y subdividirlo del lote matriz para posterior construir un pequeño edificio. Aquí sí cumpliendo el trámite municipal. Ya, si uno quiere subdividir un lote y luego tiene la prohibición de poder sacar una licencia de construcción cumpliendo toda la normatividad, en el caso de hacer la subdivisión, los lotes deben de cumplir con el lote mínimo en ese momento, ¿no? Porque cuando uno pida su licencia a ese lote, una de las condicionantes es que tenga el área mínima, ¿no? Entonces, así sería mucho más fácil, ¿no? Porque a veces se podría el caso de que el lote no cumpla con el área mínima. Entonces, por ahí podría haber una comisión muy exigente y decirle que como no cumple con el área mínima no se pueden aplicar los parámetros. Entonces, es mejor que el lote que se subdivide deba cumplir con el área mínima. Es factible obtener al menos un lote mínimo para subdivisión de terreno en zonas. Un lote mínimo, claro. Si se está haciendo vía registral, sí se puede por lo menos sacar un lote que cumpla con el lote mínimo y el restante quizás no. Sí es posible. Porque como les dije, cuando se subdivide vía registral, no es necesario cumplir con el lote mínimo, ¿no? Pero es preferible que alguno lo cumpla. ¿Cuál sería el cuadro de áreas resultantes para el primer, segundo y tercer piso, considerando la construcción de material liviano? A ver, en este caso solamente habrían los valores que arroje el área. No sé. ¿Cuáles serían los esquemas resultantes para el declaratorio de fábrica por el lote mínimo que se desea subdividir? Y posterior construcción para licencia municipal. Ya. A ver, en estas preguntas, las tres últimas, si uno va a subdividir un lote vía registros públicos, donde no es necesario cumplir con el lote mínimo normativo. En un primer momento, uno ya lo subdivide y los sublotes van a estar subdivididos. Se van a inscribir, no va a haber ningún problema. Pero si uno más adelante tiene la intención de que en esos sublotes sacar una licencia, lo más recomendable es que en el lote que se piensa hacer algo más adelante, tratar que ese lote esté cumpliendo lo más que se pueda con el área mínima, con el frente mínimo, ¿no? Porque, como repito, al momento de calificar ese expediente, la comisión calificadora o el encargado municipal va a ver, en primer lugar, que el lote esté cumpliendo con el lote mínimo, ¿no? Entonces, podría observar, ¿no?, que no se cumple con el lote mínimo, ¿no? Entonces, eso ya sería mención de una futura sustentación, una debida sustentación para poder levantar esa observación. Entonces, ¿a qué se infiere todo esto? Todo esto, que cuando uno va a hacer una subdivisión o una independización o cualquier tipo de saneamiento, también tiene que saber
o tener idea de cuál va a ser el paso posterior, ¿no? Porque no se trata solamente de salvar el momento. Ya en este momento lo subdividí y ya me olvido del tema, ¿no? Esa subdivisión en algún momento podría acarrear algún tipo de consecuencia, ¿no? Por lo cual es bueno ver qué va a pasar más adelante, no solamente conformarse con lo que se hace en el momento. Eso ya dice ya de la calidad del profesional que va a desarrollar el tema, ¿no? No solamente pensar en el momento, sino en el futuro de ese predio, porque como mencioné antes, y lo repito, las ciudades, los predios van cambiando, en el transcurso del tiempo van cambiando. Lo que era ahora puede ser un lote de vivienda, quizás para de acá a 3, 4, 5, 10 años ya no es vivienda, sino es un local comercial. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que nosotros ya ir proyectando en función a los requerimientos que hayan en ese momento y que puedan haber en el futuro. Muy bien, señores, entonces esto sería todo el tema de hoy día. Acabando las sesiones del tema catastral, como les dije, este es un inventario que se hace en función a un programa, en función a un procedimiento que está normado, pero que al final va a llegar a como destino final la inscripción en SUNAT, ¿no? De nada serviría hacer todo el proceso si no se llega a la inscripción en SUNAT. Muy bien, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por tu presencia.